Hablando en nuestro espacio de análisis hoy de este flagelo del hambre que está afectando a aproximadamente 673 millones de personas en el mundo. Estamos hablando de un 8.2% de la población mundial. La falta de alimento tiene consecuencias también a corto, mediano y largo plazo y afectan directamente a la salud de los sectores más vulnerables. La comida es el recurso estratégico más antiguo de la humanidad y el más decisivo en el futuro. Ninguna sociedad sobrevive sin alimentos esenciales. Hay que decir que en pleno siglo XXI, cuando la ciencia y la tecnología permiten producir alimentos suficientes para toda la población mundial, millones siguen muriendo de hambre o sobreviven con inseguridad alimentaria. Una paradoja que además indica que esto está marcando también el impacto en el desperdicio, inclusive también de alimentos que se generan en el mundo. Hablemos de las causas del hambre, revisemos estos datos. Son múltiples, entre ellas también destacan los conflictos en el mundo, una situación en la que encontramos también en el foco a la región de Oriente Medio, específicamente a lo que sucede en Gaza, en medio de lo que ya habíamos revisado. Ustedes recordarán la anterior semana hablando de los bombardeos incesantes que se mantienen desde el 7 de octubre del año 2023, además del bloqueo permanente que ha mantenido Tel Aviv a los corredores humanitarios, impidiendo el ingreso de alimentos e insumos médicos, convirtiendo al hambre en un instrumento de guerra, algo que ha sido duramente cuestionado también por organismos internacionales. Entre enero de 2024 y la gestión de 2025, la desnutrición infantil está generando también graves alertas de mortalidad que requieren tratamiento médico urgente, es lo que reseñan también las autoridades y organismos internacionales. En Gaza, como bien saben, 1 de cada 4 personas se muere de hambre. Eso incluye a 11.500 mujeres embarazadas para quienes la inanición es particularmente catastrófica, tanto para la madre como para el recién nacido. Los bebés prematuros y de bajo peso al nacer ahora representan alrededor del 70% de los recién nacidos, y 1 de cada 3 embarazos se considera de alto riesgo. Pero el goteo de ayuda que se permite que ingrese a Gaza después del alto al fuego no es suficiente. El UNDAC tiene mucha más asistencia en los cruces fronterizos, listos para entrar, incluidas más incubadoras, más monitores cardíacos, camas y otros suministros para partos seguros, así como artículos de higiene muy necesarios. Pero necesitamos que se abran todos esos cruces, que se eliminen todos los impedimentos y que se brinde un acceso humanitario pleno, seguro y sostenido para llevar ayuda a todas las mujeres y niñas de Gaza, desde el norte hasta el sur. Sin lugar a dudas, corredores humanitarios que pese al cese al fuego, que además sigue siendo vulnerado por Israel, no es suficiente para más de 2.1 millones de habitantes que siguen viviendo en este gueto, en esta cárcel de cielo abierto controlada por el régimen sionista. ¿Qué sucede en Haití? Según el último informe del Programa Mundial de Alimentos, ese país se enfrenta a una serie de crisis también alimentaria. Vamos a revisar lo que marca el límite de la hambruna, agravada también por la violencia y la presencia de pandillas, sobre todo en la capital, en Puerto Príncipe. El Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas lanzó una alerta urgente sobre la crítica situación humanitaria en Haití, donde la escalada de violencia, el control casi total de la capital por parte de pandillas y la falta de financiación internacional están llevando a millones al borde de la hambruna. Es cada vez más difícil moverse por la ciudad. La ciudad está cada vez más asediada por asociaciones armadas y es cada vez más difícil para la gente acceder a los alimentos. Al mismo tiempo, el organismo anunció que Haití es actualmente el único país del continente americano que enfrenta niveles catastróficos de hambre, equiparables a una hambruna. Más de 5,7 millones de haitianos se encuentran en situación grave de inseguridad alimentaria y la situación sigue deteriorándose. En este momento tenemos 1,2 millones de personas en lugares como este. Quienes están aquí no tienen acceso a ganancias ni alimentos. Por eso vemos a más de 8.000 personas en lugares como este y viviendo en niveles de inseguridad alimentaria elevados.
Producto de la inseguridad, 1,3 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares en busca de alimento y refugio. Además, miles de familias viven en escuelas y edificios públicos, privadas de oportunidades de generar ingresos y de educación. Aquí las condiciones son peores. Por la noche dormimos todos encima de los demás. Imagínense, 8 adultos y 5 niños en una sola habitación. Es preciso indicar que la agencia de la ONU se ha visto obligada a recortar raciones y suspender programas debido a la escasez de fondos, lo que agrava aún más la situación de las familias afectadas. Desde enero, el PMA ha asistido a más de 2 millones de personas, pero necesita 139 millones para continuar con su labor humanitaria en los próximos 12 meses. Y es que la falta de financiación amenaza no solo las vidas, sino también la estabilidad. La asistencia alimentaria es un salvavidas en el volátil entorno de Haití. No solo ayuda a salvar vidas hoy, sino que también puede reducir el riesgo de colapso social, desplazamiento y migración forzada para miles de ciudadanos. Revisemos el impacto de Italia, que mantiene estable su Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre de este 2025. Así lo reseña el Instituto Nacional de Estadísticas. Las exportaciones han crecido en 1.2% entre junio y agosto, mientras que las importaciones bajaron en 0.3%. La producción industrial incrementa en 2.8% en septiembre, aunque registró una leve caída trimestral del 0.5% en el empleo, donde se observa un aumento entre mujeres y trabajadores de contrato indefinido, mientras que los temporales también han generado una caída en cuanto a precios. Vamos a revisar datos de la inflación interanual de 1.3% hasta octubre, por debajo del promedio de la zona euro, mostrando una desaceleración significativa. Sin embargo, los alimentos también han subido en 24.9% desde el 2021, superando ampliamente el alza general de precios. Y hablando del acuerdo de asociación estratégica entre Rusia y Venezuela, que entró en vigor este miércoles tras su promulgación, vamos a tener detalles de las declaraciones que brindaba el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Promulgó el pasado 27 de octubre la ley de ratificación del acuerdo, algo que hizo también parte de lo establecido con la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué tiene este acuerdo? Revisemos. Amplía la interacción entre ambos países en las esferas política, económica, incluyendo áreas estratégicas como energía, minería, transporte, comunicaciones, seguridad y lucha contra el terrorismo. Hay que decir que también ambas cámaras, tanto la Duma estatal como la Asamblea Nacional de Venezuela, también han ratificado y al mismo tiempo condenado la agresión que emprende Estados Unidos al sur del Mar Caribe. Vamos a hablar de Japón, que enfrenta una nueva polémica económica tras el anuncio del Ministerio de Agricultura y Pesca de reducir la producción de arroz en la gestión 2026 a tan solo 7.11 millones de toneladas. Esto representa 370,000 menos que estaban estipuladas para esta gestión, pese a los altos precios también que se generan sobre este rubro. El plan de reducción contradice la promesa del ex primer ministro Ishiba Shigeru, quien había asegurado que se pondría fin a la política de reducción de la superficie cultivada. La medida llega en un contexto en el que el precio de una bolsa de 5 kilos de arroz supera los 4.200 yenes y las marcas premium rebasan los 5.000. El gobierno justifica el recorte como una estrategia preventiva para evitar la sobreproducción y estabilizar los ingresos agrícolas, ante una demanda que disminuye por el envejecimiento poblacional y la diversificación alimentaria. Sin embargo, productores y consumidores expresan preocupación. Los agricultores temen menores ingresos, mientras que los hogares anticipan mayores presiones sobre su presupuesto. En Tokio, comerciantes minoristas advierten que la medida podría mantener los precios altos y reducir la oferta. El impacto del clima impredecible, el encarecimiento del combustible y los cambios constantes en las políticas agrícolas agravan la incertidumbre. Analistas prevén que el alivio en los precios no llegará pronto,
dejando en evidencia la tensión entre la estabilidad del sector rural y el costo de vida urbano en Japón. Revisemos lo que se genera en Shanghái, en China, preparativos para la edición 2025 del Foro Académico del Sur Global, que va a reunir a investigadores de distintas partes del planeta. Organizado por el Instituto de Investigación de Comunicación Internacional de la Universidad Normal del Este, este foro tiene como objetivo la modernización a nivel mundial. En esta edición, el foro abordará la victoria de la guerra antifascista y el nuevo orden internacional de posguerra. Esto también va a generar debates entre los desafíos históricos y contemporáneos del sistema, además de impulsar también distintas iniciativas académicas como series, editoriales, bilingües, traducción de obras en el sur global y el índice de soberanía digital, para así fortalecer la cooperación sur-sur. Y a propósito de lo que sucede en el planeta, el gobierno de Egipto anuncia el hallazgo de un nuevo pozo de gas natural en el desierto occidental, resultando de operaciones de exploración de la compañía Badir El Din. Vamos a ver lo que está generando también en información el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales del país. Ubicado en esta área de Bar 15, produce alrededor de 16 millones de pies cúbicos de gas y desde 150 barriles diarios de condensado, y podría además sumar 15.000 millones de pies cúbicos de reservas nacionales. El descubrimiento forma parte de una estrategia de esta nación para fortalecer su producción energética y reducir así la dependencia también de importaciones. Egipto también prevé iniciar esta gestión, la exportación de gas al Líbano a través del gasoducto árabe, en un proyecto que busca apoyar la estabilidad energética regional tras el levantamiento parcial de las sanciones de la ley César impuestas a Siria. Momento de revisar los indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. Vean esto. En nuestra pantalla, el barril de petróleo intermedio de Texas marcaba $58.49, con una caída de $2.55. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica en $62.75, con una baja de $2.41. Por último, el crudo promediado por la OPEP marcaba $65.04, con una alza de 13 centavos de dólar.